La obra educadora. El árbol de la educación, tercera parte. ¿Qué es la educación? Considerando el concepto educación etimológica o nominalmente, diremos que es una palabra compuesta de dos voces latinas, ex y ducere, que a su vez proceden del verbo educo, llevar, presentar, crear, cuidar, alimentar. Ex tiene un sentido de dirección o extracción, dijéramos, hacia afuera, y la segunda quiere decir conducir, llevar, sacar de, para llevar fuera. Saco de la ignorancia para llevar hacia la conciencia, entregando lo que se ha alimentado de la mente, haciendo del ser natural un ser que sin dejar de ser él mismo aparece nuevo. Aunque la definición etimológica se funda en las raíces del vocablo y la definición esencial penetra la esencia del hecho mismo o del concepto en acción con todas las circunstancias que lo rodean, no dejan por ello de guardar íntima relación en el significado profundo del concepto educación. La primera contempla el nacimiento de la palabra y la segunda la constitución y desarrollo de la misma. Veamos lo que nos sugiere la definición nominal con su conducir, llevar hacia afuera. El hombre es un ser consciente y libre, por tanto, el educando no es un maniquí o un objeto cualquiera, sino es un ser que piensa, que elige, que ama y que es el fundamental arquitecto de su vida y su destino. Es una persona con su yo incomunicable, diferente a todo hombre que no sea él. Así que la educación va a guiar, a dirigir, a llevar hacia afuera, a hacer crecer, a modificar lo modificable, a suplir, a corregir, pero siempre tomando en cuenta que la esencia del hombre es materia y espíritu en perfecta unidad substancial. Luego su educación no será una fría transformación, sino el encuentro del yo con el yo, conocimiento de sí mismo, de su origen y su destino, del tiempo y de lo eterno. El conocimiento del yo con el tú, que es el conocimiento del prójimo, de la humanidad, de las sociedades. Siendo todo este conocimiento siempre iluminado por el encuentro con el tú, con mayúscula, que es el encuentro con Dios y su doctrina. Definición esencial. Presentamos nuevamente la del Padre Manjón, que siempre me ha parecido completa, con una pedagogía y psicología verdaderamente poética y llena de estética. Educación es el cultivo y desarrollo de cuantos gérmenes de perfección física y espiritual ha puesto Dios en el hombre, con intento de hacer hombres perfectos que cuadre a su doble naturaleza espiritual y corporal en relación con su doble destino temporal y eterno. A Manjón, 1895. Así, haciéndonos eco del Divino Maestro, hemos dirigido palabras saludables, ya de aviso, ya de exhortación, ya de dirección a los jóvenes y a los educadores y a los padres y madres de familia, sobre varios puntos referentes a la educación cristiana, con aquella solicitud que conviene al Padre común de todos los fieles y con aquella insistencia oportuna y aún importuna que el oficio pastoral requiere, inculcada por el apóstol. Insiste con ocasión y sin ella,
reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Reclamada por nuestros tiempos, en los cuales desgraciadamente se deplora una falta tan grande de principios claros y sanos, aun en los problemas fundamentales. Esta última parte es de la preciosa encíclica de su Santidad Pío XI sobre la educación cristiana de la juventud, Divini Ilius Magistri. Igualmente repetimos la definición de Platón. Educar es dar al cuerpo y al alma la belleza de que son susceptibles. Pues los halagos del placer nos solicitan al mal y los aguijones del sufrimiento nos retraen del bien. Importa, como dice el filósofo griego, que desde niños nos eduquen y formen a fin de que pongamos nuestros gozos y nuestros dolores en lo que importa ponerlos. En esto consiste la buena educación. Aristóteles, 384-322. Se queda uno pasmado cuando hombres de tan diferentes épocas y condiciones, unos paganos y otros cristianos y hasta papas, se expresen sobre la educación, no únicamente con similitud, sino con plena y clara identidad. Esto cuando no lo mueve la pasión, la subjetividad o la mala intención. Sorprendente es analizar la bellísima e incomparable definición del padre Manjón con la de Platón, avalada, sostenida y reforzada por el insigne filósofo Aristóteles, porque haciendo un análisis en el exterior y en el fondo, son idénticas, persiguen los mismos fines y comprenden al hombre en toda su plenitud. Es más explícita la de Manjón, por ser educador cristiano, pero con la definición de Platón, actualizada, bien entendida y basada en la fe, llevaríamos a cabo lo que expresa la profunda definición del padre Manjón. Tratemos ahora de desglosar la definición que da Manjón sobre la educación. Educación es el cultivo y desarrollo de cuantos gérmenes de perfección física y espiritual ha puesto Dios en el hombre. Explicamos, el hombre, al hacer su aparición en este mundo, conlleva en su ser cualidades, dotes, virtudes, etc., así como limitaciones y defectos, todo incluido en su propio temperamento. Por tanto, todos estos elementos constitutivos han de desarrollarse con un cultivo prudente y decidido. Las limitaciones y los defectos no han de aplastarse, pues servirán al hombre para ir forjando su voluntad, supliendo los defectos por virtudes, y habrá de desarrollarse en la humildad y la paciencia para definir su propio carácter. Dice Manjón, con el intento de hacer hombres perfectos, con la perfección que cuadra a su doble naturaleza espiritual y corporal. Nosotros decimos, el hombre todo en esa unidad de alma y cuerpo, de materia y espíritu, no solo ha de cultivar el cuerpo y conservarlo saludable, no nada más. Sus relaciones sociales para cultivar la urbanidad y las buenas maneras, sino sobre todo el alma para ser un alma delicada, prudente, justa, fuerte, templada y consciente de su origen y de su destino. Esa unidad perfecta que Dios creó ha de reflejar una educación armónica. En relación con su doble destino, temporal y eterno. Pero si esa educación armónica no es dirigida al destino del hombre que el Creador mismo ha señalado para esta vida y para la futura,
Podríamos entender una educación completa, pero no integral. Hay que educar cuerpo y alma en forma jerárquica, sabiendo que el alma ha de dirigir al cuerpo y a sus sentidos, y que ese cuerpo y esa alma, que constituyen una perfecta unión substancial, han de ser elevados al orden sobrenatural por la gracia santificante para lograr su destino terreno, que es conocer, servir y amar a Dios y por el prójimo a sí mismo. Y mediante esto, vivir por siempre con Dios el triunfo de su destino eterno. La educación del hombre se realiza por otro hombre, en el hombre mismo, y la educación que concierne esencialmente a los padres de familia consiste en hacer del hombre viejo un hombre nuevo. El pecado original y el germen de la concupiscencia hacen del niño que apenas asoma al mundo un hombre viejo. Nos apoyamos en San Pablo, y en la medida en que vaya creciendo cronológicamente, ha de procurarse que crezca fisiológica, psicológica y espiritualmente por el rejuvenecimiento de la gracia y la virtud. No confundamos la esencia de la educación con los medios de la misma, que en otros números veremos. Estos pensamientos de mi libro, El árbol de la educación, fueron escritos en la última década del siglo pasado. Así que todo es un sueño actualmente, es un sueño poético, pero la realidad que es así como ha de educarse en el ayer, en el hoy y en el mañana. Y aunque mis sueños de educadora en este tiempo les parezcan lejanos e irrealizables, es la única forma de lograrse como educador, de plasmarse en el educando y de vivir el mundo que Dios quiere alcanzar. Siempre ha habido pecados y pecados muy graves, pero hasta el más perverso sabía que era pecado. Eso quiere decir que los principios y valores se vivían. Basta recordar 4 de las etapas de la historia de México para descubrir qué valioso y qué sólido y qué maduro era el mexicano. Era un mexicano mestizo que, aunque físicamente no apareciera como tal, su idiosincrasia era mexicana, nacida a los pies de la reina de Guadalupe. Vimos hechos gloriosos en defensa de la Iglesia, de la fe y de la moral, y jamás se instituyó el pecado. Ahora hace ya muchas décadas se perdió la identidad cristiana, guadalupana, mexicana, para renacer en múltiples apariencias y costumbres copiadas de cierto país. Ya no se distingue qué es pecado y qué no es. Todo se juzga subjetivamente a través de la propia subjetividad. Está motivada por los gustos y caprichos personales. Teología de la liberación, moral de placer y circunstancias. Quiera Dios que estos pensamientos, que esto escrito y los que siguen, sirvan de algo al hombre de hoy para cambiar la ruta de su vida.